amigos de Tribuna Podcast, una entrega más de, de nuestro programa con mucha calidad. Aquí tenemos hoy un plato fuerte, un invitado especial. Ustedes saben de quién se trata. Se trata del secretario general de la Fuerza del Pueblo y aspirante a quedarse en la misma posición del partido político Fuerza del Pueblo. Todo el mundo lo conoce como Peñita. Bienvenido, Peñita, a su programa Tribuna Podcast. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. De inmediato empezamos, distinguido Florian. Dígame algo. ¿Cómo comienza usted en la política? Pude ver que usted desde muy joven perteneció al ala revolucionaria, al ala democrática en la República Dominicana. Cuéntame un poquito, brevemente, de esa visión de un juventud comprometido con las mejores causas. Desde mi juventud, digamos casi adolescencia, tenía entre 14 y 15 años, empezamos digamos, a preocuparnos por los problemas sociales, básicamente, problemas políticos, y eso me motivó a organizarme, aún siendo un estudiante de la educación primaria, en un grupo estudiantil llamado Unión de Estudiantes Revolucionarios UER. Era un grupo que orientaba en principio el 14 de junio y luego ya la línea roja del 14 de junio. Y a partir de ahí conocí la política y conocí la militancia política. Empecé en el movimiento estudiantil. ¿Qué significaba la línea roja del 14 de junio para esa juventud que hoy nos ve, que intenta, digamos, una República Dominicana independiente, libre, soberana? ¿Qué significaba la línea roja en el 14 La de línea junio? roja fue un grupo político que se desprendió, o sea, el movimiento revolucionario 14 de junio de Manolo Tavares evolucionó desde 1963, luego de la guerrilla del 63, luego que lo mataron. Tenía contradicciones internas, dos corrientes. Esas corrientes evolucionaron. Al interior de la guerra de 1965 se amainó ese proceso para enfrentarse a la lucha militar frente ya no solamente a, a, lo, a lo que se oponían al retorno de Bosch sin elecciones, sino también para enfrentar las tropas norteamericanas que a través de la OEA invadieron el 28 de abril el país. Y luego el 14 de junio continuó, después de la guerra, el proceso de división interna. Uno de los grupos que salió del 14 de junio se denominó Línea Roja para diferenciarse de otros grupos internos que parió esa agrupación política. 14 de junio desapareció formalmente en 1968 y en ese año nació la Línea Roja. 32 personas hicieron una asamblea, cuadros revolucionarios, y crearon esa agrupación política. Un grupo que asumió el pensamiento marxista-leninista en aquel momento, y se planteó trabajar para forjar el partido de la clase obrera, el partido de los trabajadores, y ya 12 años después, 12 años después no, un tiempo después, en 1980, la Línea Roja se unió con otros grupos políticos de izquierda y formaron el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Del cual usted también fue secretario general, del ¿verdad? cual yo terminé siendo presidente. Terminó siendo presidente. Es ahí en esa presidencia que usted entonces comienza la gente del Partido de la Liberación Dominicana, ya más para acá en el 2019, cuando se da la crisis en el PLD, a tener conversaciones con usted respecto a una posible alianza o conformación o reestructuración del partido. Sí, efectivamente. Eso fue después del día 9 de octubre del 2019, que sectores que vinieron a hablar con nosotros, provenientes del grupo que salió del PLD, encabezado por el presidente Fernández,
vinieron a hablar con nosotros y nosotros pues gustosamente nos sentamos, conversamos, discutimos, vimos viable la posibilidad de incorporarnos juntos, un esfuerzo común, con la ventaja de que nosotros habíamos terminado en enero de ese año el congreso, el 9º congreso del PTD, y ese 9º congreso había resultado más o menos una línea política en esa dirección. Eso fue lo que más nos permitió a nosotros asimilar los compañeros que llegaron, unificarnos en este esfuerzo que hoy se llama Fuerza del Pueblo. Distinguido Peñita, hay quienes adversan a la Fuerza del Pueblo y han dicho en algunas ocasiones en esos círculos malsanos, si se puede decir, que usted negoció con el presidente Fernández. Intentan decir que de por medio hubo dinero. Yo quiero que usted aquí aclare y que quede claro cuál fue la situación en ese sentido. ¿Qué fue lo que usted, junto al hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, en esas conversaciones, qué fue lo que se plasmó? Oye, Giovanni, aquí en este país, en esta sociedad, no diríamos que esta, sino en la época que estamos viviendo ahora. De la posverdad. Efectivamente, aquí una gente tira cualquier cosa y intenta confundir a la gente. Eso fue parte del esfuerzo destinado a desacreditar el paso político que dimos. No ni siquiera con nosotros, sino sobre todo contra Leonel Fernández. Fíjese que nosotros estábamos luchando frente a un gobierno. En aquel momento, yo era parte del gobierno de Danilo Medina, porque el PTD era parte del acuerdo con el PLD y dirigíamos una institución del Estado que se llamaba Procomunidad. Ahí a mí me tocaba, en ese tiempo yo era gerente general de Procomunidad. Es decir, que yo era funcionario del gobierno. Si nosotros hubiésemos querido tener dinero en aquel momento, nosotros hubiésemos tomado dinero del gobierno, que era el que tenía dinero. No del que estaba, no del que estaba saliendo, que lo estaban persiguiendo. Por lo tanto, eso es un contrasentido. Eso fue un invento, porque aquí se dicen muchas mentiras para que enlodar, y algo pudiera quedar. Todo el que nos conoce, nuestra trayectoria política, la mía, la de don Esteban Díaz Jaques y el grupo de compañeros que conmigo vino a unirse con Leonel Fernández, sabe muy bien que para nosotros la política nunca ha tenido costo alguno en dinero. Nosotros nos incorporamos a la lucha política desde un punto de vista revolucionario con el objetivo de contribuir al cambio político, económico y social de la República Dominicana para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, transformar esta sociedad. Por lo tanto, el dinero nunca ha sido parte de nuestro esfuerzo político. Queda aclarado para los amigos televidentes y nuestras redes sociales lo que el secretario de la Fuerza del Pueblo ha dicho claramente, que no hubo negociación de dinero en torno a la configuración del Partido de los Trabajadores y luego pasarse a llamar la Fuerza del Pueblo. Una pregunta, Peñita, ¿se arrepiente usted de haber dado ese paso? No, en absoluto. Nosotros creemos que hicimos una contribución política con el proceso democrático de la República Dominicana, un paso importante. En aquel momento se conjugaron dos factores necesarios. Por un lado, el grupo que constituíamos, el Partido de los Trabajadores, que era un partido político de 40 y pico de años, 39 años exactamente, y el grupo que vino del PLD, teníamos una coincidencia importante a nivel de necesidad. Por un lado, nosotros necesitábamos un líder de las condiciones y los niveles del doctor Fernández, y el doctor Fernández necesitaba una plataforma política que la teníamos nosotros en el PTD. Eso se conjugó. Y al conjugarse eso, dimos a luz un proyecto político diferente que busca dirigir los destinos del país desde el Estado Dominicano para impulsar esa transformación necesaria y mejorar las condiciones y la calidad de vida del pueblo dominicano. En consecuencia, no nos arrepentimos, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Es contribuir a que las ideas progresistas y democráticas en la República Dominicana se consoliden, se fortalezcan y puedan expandirse. ¿Se siente usted bien tratado por la cúpula dirigencial de la Fuerza del Pueblo? Bueno, usted es parte de esa cúpula dirigencial, pero ¿se siente usted bien tratado, valorado por el presidente Leonel Fernández? Al
altamente valorado. Empezando por el presidente Fernández y siguiendo por la mayoría o casi todos los compañeros que integramos la dirección política, los miembros de la dirección central y todo el partido. Yo me siento que como si hubiésemos estado siempre juntos en un solo partido con el presidente Fernández y la mayoría de los compañeros que hacemos causa común en este esfuerzo. ¿Verdad que no me arrepiento en absoluto? Y reitero, bien, lo bien que nos sentimos, lo bien acogido que nos sentimos, el tratamiento que se nos ha dado y la consideración que los compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo nos han estado siempre dispensando. Vayamos ahora al contexto actual, donde está parada la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo sabe que está en un congreso electivo donde la mayoría de miembros, uno entiende que va a ratificar el presidente Leonel Fernández, quien también se va a someter a votación. En ese mismo contexto, usted también va a estar sometiendo su candidatura a votación para seguir como secretario general de la Fuerza del Pueblo. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué votar por usted para seguir siendo el secretario de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué usted respondería? El partido necesita garantizar la armonía interna, necesita garantizar la unidad interna y necesita también modernizar y unificar la experiencia con la capacidad de gestión. En la discusión del Congreso Franklin Almeida, incorporamos una serie de cambios sustanciales en los estatutos que vienen a fortalecer la Secretaría General del partido ahora como un órgano de dirección, un órgano de gestión. Nos haremos acompañar, porque los estatutos así lo establecen, de vicesecretarios que van a acompañarnos en el trabajo. Vamos a modernizar totalmente esta Secretaría. Además, hay un nuevo momento. En el 20 nosotros iniciamos una marcha para, número uno, dar a conocer el partido, crecer como organización política, colocarnos en el lugar que nos encontramos ahora. Ahora, del 24 al 28, nosotros iniciamos una nueva expedición. Una expedición con un partido que ya tiene unos números acumulados, una experiencia acumulada, y lo único que va a hacer ahora es dar un salto en calidad y en cantidad. Consolidar la calidad para producir el salto que nosotros necesitamos y ganar el poder. Por lo tanto, nosotros necesitamos unir el partido cada vez más, consolidar el partido y ganar las elecciones. Nuestra candidatura a la Secretaría General, junto con el presidente Fernández y la vicepresidencia del compañero Radamés Jiménez, son la garantía fundamental para continuar ese proceso de un partido que viene de estar en la boleta número 18 a la boleta número 3 y de la boleta número 3 a la número 2, para poder continuar hacia adelante. Pensamos nosotros que lo correcto es garantizar una continuidad en el equipo de dirección. En su defensa diré, Peñita, que esos números también se han logrado siendo usted el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Por eso decimos la continuidad del equipo de dirección. No le vamos a quitar el mérito a Peñita. Peñita, ¿cuál es el reto que tiene la Fuerza del Pueblo una vez usted, asumamos que usted gana la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo? ¿Usted llamaría a los compañeros Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez a trabajar unido con usted? Bueno, es que todo el tiempo hemos trabajado unidos, no hay manera de que no sigamos haciéndolo. Por lo tanto, eso se cae, ¿verdad? Los compañeros son buenos compañeros, sí, continuarán trabajando desde la dirección política del partido y es evidente que una vez culminado este proceso, esto continuará y nosotros, pues, juntos vamos a apoyar el esfuerzo del partido y a garantizar el triunfo de nuestra organización en las próximas elecciones. De manera que ahí no hay ninguna discusión ni ninguna duda. Ahora, Peñita, de la Fuerza del Pueblo y la cuestión del Congreso y las elecciones, pasemos a la realidad política que vive la República Dominicana en estos actuales momentos. El presidente de la Fuerza del Pueblo ha llamado a la necesidad del diálogo en relación a la cuestión haitiana. Todo el mundo sabe que la inmigración ha sido desbordante y que en la República Dominicana, le voy a dar el siguiente dato que me dio un doctor ayer en una consulta médica que yo estuve. Me dijo
que especialmente en el hospital de Los Minas se había gastado la suma de 6 millones de pesos en una sola ciudadana haitiana. Y que esos 6 millones, yo le dije, pero doctor, demasiado dinero para gastarlo en un solo ciudadano. Me dijo, sí, eso es el costo de todo lo que implicaba atender a esa ciudadana haitiana. Si hubiese estado en una clínica, era más de los 6 millones de pesos. Entonces, esa postura de la fuerza del pueblo que se ha visto de alguna manera, digamos, un camino de entendimiento, que el primero que lo abrió fue el propio Leonel Fernández al decirle al gobierno que un diálogo, pero también vemos que el presidente Luis Abinader ha citado por su nombre al licenciado Danilo Medina, al ingeniero Hipólito Mejía y al propio Leonel Fernández, para, digamos, hacer una reunión de ex jefe de Estado con el presidente actual en busca de, digamos, aunar esfuerzo para el abordaje del tema haitiano. ¿Qué le parece a usted? Mira, el tema haitiano es un tema país. Entonces, eso debe preocupar a todos y cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Preocupa a la fuerza del pueblo, por igual que a los demás. Por lo tanto, el presidente Fernández planteó ya en su momento la necesidad del diálogo, pero de un diálogo político de verdad. Lo que nosotros no somos partidarios, no lo vamos a hacer, es sumarnos pura y simple a las propuestas y a los planteamientos del gobierno. Nosotros iremos al diálogo en los espacios que se creen, se considere para discutir. Y allí haremos los planteamientos que tenemos sobre cómo enfrentar la cuestión haitiana. Pero ya no solamente en este caso estamos hablando de la cuestión haitiana que desborda la realidad actual del país y que preocupa a todos los dominicanos y dominicanas, sino también el problema de la seguridad, que también está vinculado, muy vinculado al tema haitiano. Y además del problema de la seguridad, a nosotros nos gustaría también ver si es posible abordar el tema relacionado con de cómo responder a la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque se trata de temas que deben proteger el país y a los productores dominicanos y a la nación dominicana. En ese sentido, ir a un diálogo a ese nivel donde se están convocando, en este caso el presidente de la República está convocando a los líderes políticos, pero nosotros hemos planteado que además de los líderes políticos del país, los diferentes sectores sociales y económicos deben y tienen que participar en ese proceso de discusión, porque para nosotros es un problema de tipo nacional al cual todos debemos participar. Dígame una cosa, Peñita. Todo el mundo sabe que el dólar ha experimentado en estos momentos una subida y luego una pequeña, ligera bajada. A muchos dicen que eso sucedió por las políticas internacionales del tema que está Donald Trump y todo lo que las medidas que está tomando Donald Trump en Estados Unidos. Aquí hay una realidad. El dólar subió muchísimo, ha bajado muy poco. Sin embargo, las tasas de intereses, que es la otra parte del ala macroeconómica para la estabilidad macroeconómica del país, están por las nubes. ¿Qué opinión le merece a usted esa realidad? Bueno, que la política del gobierno se basa fundamentalmente en una política de endeudamiento, en una política de pretender garantizar la estabilidad y el crecimiento económico sobre la base de la no inversión y de invertir y de gastar básicamente en lo que llamamos el gasto corriente. De manera que la situación económica del país, por más que quieran presentarla, continúa siendo una situación frágil. ¿Por qué? Porque se fundamenta en elementos, digamos, débiles y en una política que básicamente se sustenta en el endeudamiento externo. Por lo tanto, la bajada o la subida mínima de la tasa de cambio del dólar en República Dominicana, como se ha visto, también tiene que ver con la inyección de dólares que ha estado haciendo el Banco Central, un poco es como un suero que se le pone a uno que está enfermo, un poco para estabilizar los niveles del paciente,
atenuar la fiebre, pero la fiebre no está en la sábana. Hay una crisis que va construyéndose estructuralmente y al margen de producir cambios sustanciales en esa política económica, no creo yo que podremos resolver los asuntos de fondo de nuestra economía, que va avanzando profundamente hacia una situación que después no podremos responder por ella. El gobierno, por ejemplo, dice que con relación a la deuda y el crecimiento del Producto Bruto Interno garantiza que nuestra capacidad de endeudamiento, que hoy en día ha bajado la deuda no ha bajado, debemos más ahora con relación al PIB. Podemos decir que sí, porque el PIB ha crecido y como ha crecido el PIB, la capacidad de endeudamiento también ha crecido. Pero esos son números, esos son estadísticas con lo que se juega. Cuando vemos la tasa de, digamos, que mencionaste de cambio o de interés. La tasa de interés no puede bajar porque por más que se le inyecte, evidentemente que estructuralmente no se crean las condiciones para tales fines. Pero también podemos ahí derivar en términos de precios de los productos de diario consumo. La vida de los dominicanos no ha mejorado en absoluto. Todos los días empeora como consecuencia de la política que el gobierno desarrolla. Es un gobierno que, vuelvo y reitero, realiza una política económica basada simplemente en estadística. Amigos de Tribuna Podcast, nos vamos a una pausa y volvemos en breve para seguir conversando con el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Peñita. Los compañeros, en su absoluta mayoría, entienden que lo correcto, lo que conviene a la organización es nuestra continuidad en esta posición.